El inesperado y divino cumplido de la fe en el final de los 12 apóstoles. En el tercer año de Joacim, mientras la incertidumbre y el miedo se cernían sobre Jerusalén, los seguidores de Jesús se encontraron arrinconados, asediados no solo por sus enemigos, sino también por sus propias dudas y temores. Tras la gloriosa ascensión de su Maestro al cielo, los 12 apóstoles se reunieron en un pequeño aposento, cuyas paredes parecían cerrarles el paso hacia la luz. La atmósfera era tensa, cada mirada de sus hermanos revelaba el peso de la angustia y el desasosiego. Pedro, elegido portaestandarte de la creencia en Cristo, miraba a su alrededor, sintiendo el eco de los días pasados, cuando con fe inquebrantable seguían al Hijo de Dios. «Ya no está con nosotros», susurró entre ellos Santiago, su voz quebrada por la tristeza. En el corazón de cada uno de ellos había un vacío, y la persecución había comenzado a mostrar su rostro aterrador. Gentes del lugar susurraban el nombre de Jesús con desprecio, y el luto por la cruz cargaba con él las esperanzas desvanecidas. Fue Juan, el discípulo amado, quien alzó su voz en medio de este mar de confusión. «Recordad lo que nos prometió», instó, «el Espíritu nos sustentará, no estamos solos». Estas palabras resonaron como un trueno en aquel lugar, llevando consigo un destello de esperanza. A medida que oraban, el fervor de sus recuerdos milagros se avivaba y empezaron a asirse a la fe que había guiado sus pasos con el Maestro. «Aún podemos hacer su voluntad», murmuró Andrés, el hermano de Simón, mientras la fuerza de la unión los envolvía. A medida que se acercaba el Pentecostés, la verdad de su misión se manifestaba con fuerza. La noche anterior, Santiago, el justiciero, despertó a sus hermanos con un llamado. «Debemos salir a buscar a los perdidos. La luz de Cristo no debe ser olvidada». Al unísono, cada uno empezó a reflexionar, algunos temerosos, otros aferrándose a la valentía, enfrentaban una decisión crítica. ¿Permitirían que la sombra de la duda dominara sus corazones o se levantarían como heraldos de la verdad? Finalmente, el día tan esperado del Pentecostés llegó. Una brisa poderosa llenó el aposento, un estruendo celestial se escuchó como un rugido, y de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. El temor que los había mantenido cautivos se desvaneció, reemplazado por un ardor divino que brotaba de cada corazón. Pedro, erguido y lleno de poder, se dirigió a la multitud, proclamando la muerte y resurrección de Cristo como el cumplimiento de las profecías. «Arrepentíos y convertíos», gritó, y cientos de corazones fueron tocados. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada apóstol en medio de la muchedumbre, el amor y la valentía se esparcieron como llamas ardientes. Andrés y Felipe se unieron en la labor de predicar, desafiando las sombras que habían querido ocultar la luz. No obstante, en sus corazones había una inquietante conciencia de que su camino estaría lleno de tribulaciones. Aunque el poder del Espíritu les daba vigor, sabían que las sombras persistían y que el rechazo estaba a la vuelta de la esquina. La historia apenas comenzaba, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Lograrían avanzar con fe o las adversidades los empujarían nuevamente hacia la oscuridad? A medida que el polvo se asentaba tras la poderosa proclamación de Pedro, la multitud quedó muda, asombrada por la proclamación del Evangelio. En medio de ese silencio reverente, los corazones comenzaron a palpitar con nuevas preguntas, y pronto, el murmullo de la multitud se volvió estruendo. «¿Qué debemos hacer?», clamó un hombre de rostro sudoroso, sus ojos reflejando una mezcla de temor y esperanza. «¿Cómo podemos ser salvos?». La respuesta de Pedro fue firme como una roca. «Arrepentíos y bautízate cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo».
Estas palabras resonaban con la promesa divina que había sido tejida en la historia de Israel desde los días de los profetas. Mientras hombres, mujeres y niños se movían buscando la orilla de la fe, el murmullo se convirtió en un clamor de arrepentimiento. Así, las primeras almas fueron salvadas, todos bajo el testimonio fervoroso de los apóstoles. Se dice que ese día, 3,000 fueron añadidos a la comunidad, el crecimiento de la iglesia primitiva desatando una ola de enemigos. La sombra del Sanedrín se cernía, y el eco de las enseñanzas de Jesús era una luz brillante destinada a atraer tanto intrigas como confrontaciones. Entre tanto fervor, las noticias del evento llegaron a las autoridades. Estos hombres han revolucionado la ciudad, murmuraban entre ellos. La imagen de este Jesús resucitado amenaza nuestra autoridad. Mientras se decidiría el destino de los apóstoles, sus corazones continuaban fervientes en la oración. En aquellos días, el poder del Espíritu fluía entre ellos, como ríos de agua viva. La comunión y el compartir se volvieron partes integrales de su vida, así como las enseñanzas apostólicas. Esa unidad fue puesta a prueba cuando un hombre, Ananías, y su esposa Safira, decidieron engañar a la comunidad guardando parte del dinero de la venta de su propiedad. Sintiéndose guiados por la ambición, compraron la idea de que podían ocultar su verdad ante los apóstoles. Sin embargo, Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, reveló su transgresión. Ananías, dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La solemnidad del momento fue palpable, la verdad salió a la luz y, ante el juicio divino, Ananías cayó muerto. Al poco tiempo, su esposa repitió el mismo error y enfrentó la misma suerte. A medida que se extendía el temor sobre todos los que oyeron hablar de tales eventos, el poder de Dios se multiplicaba entre su pueblo. Multitudes se unían, frecuentando el templo y compartiendo juntos. Todo era una maravillosa manifestación del reino de Dios. Entre ellos, los milagros se sucedían, y aquellos que eran oprimidos encontraban consuelo y liberación. Pero no todo era sosiego. Pronto la persecución se encarnó, y los apóstoles fueron arrestados. La noche que estuvieron en prisión, un ángel del Señor se acercó a ellos y los liberó, diciéndoles, «Id y habla al pueblo en el templo todas las palabras de esta vida». La gran misión de proclamar el Evangelio continuaba, a pesar del peligro que les acechaba. Sin embargo, los líderes religiosos no se quedaban atrás. El rabia ardiente en sus corazones conducía a un escalofriante dilema. ¿Qué haremos con estos hombres? Había un miedo palpable. Entre las decisiones y dudas se levantó Gamaliel, un fariseo respetado. Considerad bien lo que hacéis. Si este consejo o esta obra es de los hombres, perecerá, pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Las reflexiones de Gamaliel quedaron colgando en el aire, dejando una inquietante pregunta en el corazón de los presentes. ¿Acaso este movimiento realmente era parte del plan soberano de Dios? ¿Podría ser que la luz que ahora brillaba tan intensamente no se pudiera apagar? Todo esto se desarrollaba mientras, desde la oscuridad, Dios continuaba guardando secretos de su sabiduría, secretos que pronto serían revelados en un acto divino de revelación que cambiaría el rumbo de la historia. Mientras el eco del debate en el Sanedrín resonaba aún en las estrechas calles de Jerusalén, los apóstoles se encontraban divididos entre la proclamación valiente del Evangelio y la amenaza inminente de los líderes religiosos. Sin embargo, su fe, alimentada por la verdad de la resurrección, los mantenía firmes. No tardaron en regresar al templo, donde comienzan a hablar nuevamente sobre Jesús, el Cristo glorioso. La comunidad de creyentes se multiplicaba, y en cada esquina el mensaje de salvación resonaba. Con cada milagro realizado en el nombre de Jesús, la fe se enraizaba más hondo en los corazones de las personas. Pero la presión aumentaba, y las sombras de la persecución se alzaban nuevamente, ahora como un intento más concertado de los poderosos. Cuando los apóstoles fueron de nuevo arrestados, el cielo parecía desplegar un velo de silencio. Los guardias condujeron a los hombres de Dios ante el gran consejo, y la atmósfera era espesa con expectación. El sumo sacerdote, mirando con desdén a Pedro y a sus compañeros, exclamó, ¿no os ordenamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Pedro, lleno del Espíritu Santo, alzó su voz con un fervor y convicción implacables. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Sus palabras atravesaron los corazones endurecidos de sus oyentes como una espada, recordando a todos que la verdad del Evangelio era innegable. Mientras tanto, un murmullo de genuino temor y respeto comenzó a surgir entre los miembros del consejo. Algunos recordaron los signos y prodigios que Dios había hecho a través de ellos, evidencias de que Dios estaba, de hecho, con este grupo de hombres. En un intento de preservar su autoridad y frenar el creciente movimiento, Gamaliel volvió a hablar, su voz concisa pero firme. «Dejad a estos hombres. Si esta obra es de hombres, fracasará, pero si es de Dios, no podréis detenerlos». El impacto de sus palabras fue profundo. El consejo concordó que un enfoque más cauteloso debía ser adoptado. Finalmente, decidieron azotar a los apóstoles y ordenarles que no hablasen más en el nombre de Jesús. Los discípulos, saliendo de la presencia del consejo, no solo estaban alegres haber padecido por causa del nombre, eran renovados en el fervor y la convicción de su misión. Cada día continuaron en el templo y por las casas, no cesando de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Cristo. En la comunidad, los que antes miraban con recelo comenzaron a unirse, alimentados por la obra extraordinaria de Dios. Los milagros no se detuvieron, ciegos recuperaban la vista, cojos andaban, y las almas perdidas eran restauradas, todo bajo la poderosa unción del Espíritu Santo. En medio del crecimiento y la esperanza de la comunidad creyente, el desafío del tiempo seguía latente. Aquel que se había levantado de entre los muertos, la misma luz que disipaba la oscuridad, estaba preparando un propósito más profundo que no era solo para su época. El cielo, en silenciosa expectación, aguardaba una revelación aún más grandiosa. Mientras el clamor de la fe crecía, se prefiguraba un misterio. Un cambio inminente acechaba en el horizonte. ¿No se ha levantado Dios en esta generación para hacer algo asombroso?, se preguntaban unos a otros. Los corazones palpitaban por conocer la profundidad del propósito divino que estaba a punto de desbordarse sobre ellos, un propósito que no solo cambiaría Jerusalén, sino al mundo entero. Y así, con el entusiasmo y la angustia entrelazados en cada oración, el pueblo esperaba un nuevo movimiento de Dios. La revelación del plan soberano se acercaba, un acto glorioso que dejaría la historia marcada para siempre. ¿Qué sería lo que vendría a continuación? Las preguntas flotaban en el aire, resonando en cada alma avivada por el Espíritu. El tiempo de la manifestación de su glorioso propósito aún estaba por llegar. Mientras los apóstoles proseguían su labor en el templo, una inquietud palpable se extendía entre la comunidad. Cada milagro realizado solamente aumentaba la atención de aquellos que se resistían para aprender el poder que hoy juega. Oponían a la obra de Dios. Los líderes religiosos, cada vez más desesperados, comenzaron a reunir sus fuerzas en un intento por sofocar lo que consideraban una amenaza a su autoridad. Un día, mientras Pedro y los demás oraban en una casa cercana a la ciudad, un estremecimiento comenzó a sacudir el ambiente. La presencia del Espíritu Santo llenó el lugar con un sonido como de un viento recio. Era una promesa cumplida de poder para llevar adelante la misión encomendada. «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo», había dicho Jesús, Hechos 1:8. Ahora, este poder se manifestaba de maneras sorprendentes. Los apóstoles comenzaron a hablar en diferentes lenguas, desafiando las barreras de la comunicación. Las multitudes, que antes dudaban de ellos, se aturdían en su asombro al escuchar las grandes obras de Dios proclamadas en sus propias lenguas. La gente se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? Hechos 2:12. El asombro era acompañado por un profundo sentido de necesidad espiritual. A medida que la multitud se reunía, Pedro, con corazón ardiente, se dirigió a ellos. «Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, un varón aprobado de Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, proclamó con autoridad». En ese instante, el peso de la verdad cayó sobre ellos como un manto sagrado. No obstante,
En las sombras, los fariseos y sumos sacerdotes conspiran, llenos de celos y rabia. Tras recibir informes de lo que estaba sucediendo, se enviaron guardias para arrestar nuevamente a los apóstoles. «No podemos dejar que este estruendo de fe se expanda», murmuró uno de los sacerdotes hacia sus cómplices. Así, planeaban un cerco aún más severo, cada vez más conscientes de que su tiempo se estaba acabando. Mientras los guardias se acercaban, una luz brillante envolvió a los apóstoles, y de repente, un ángel del Señor apareció en medio de ellos. «Id y estad en el templo, y hablad al pueblo todas las palabras de esta vida». Hechos 5:20. Les ordenó. Sin dudar, salieron de la prisión, guiados por la mano divina, y regresaron a la plaza del templo, donde su destino esperaría entrelazado con el propósito eterno de Dios. Los líderes religiosos, al darse cuenta de que los apóstoles no estaban en la prisión, comenzaron a inquietarse. La angustia en sus corazones crecía mientras sus interrogantes corrían desenfrenados. ¿Cómo es posible que sigan predicando? ¿Quién los ha liberado? La respuesta estaba en el cielo, donde las fuerzas del bien habían hecho una intervención magnífica. La comunidad de creyentes crecía en número y fe. Muchos, al escuchar el mensaje de salvación, se arrepentían y se unían a la fe, y el número de los seguidores del camino era cada vez mayor. Mientras los apóstoles enfrentaban la creciente oposición, el aliento de Dios impulsaba su misión. En lo profundo de sus corazones, sabían que lo que estaban viviendo era parte de un plan más grande. ¿Acaso no han sido llamados a testificar no solo en Jerusalén, sino en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra? Hechos 1:8 resonaba en su interior. Con cada día que pasaba, la pregunta seguía creciendo. ¿Cuál será la combinación celestial que cerrará el ciclo de sufrimiento y apertura de sus corazones al eterno plan de Dios? Esa revelación se acercaba como un sueño que toma vida. Y así, entre la agitación y la efervescencia del espíritu, el pueblo permanecía en expectativa, aguardando lo que manifestará Dios a través de sus siervos. La culminación del plan divino se cernía en el horizonte. Un misterio hermoso donde toda creación esperaría la plenitud de la fe. El tiempo de la revelación estaba cerca y todos lo sentían. Era un nuevo amanecer que aguardaba en los corredores de la historia. Los apóstoles regresaron al templo con fervor renovado, las lenguas de fuego aún danzando en sus corazones. Cada palabra que pronunciaban se elevaba como incienso ante el Creador, resonando en los corazones de quienes escuchaban. El entusiasmo se desbordaba entre la multitud, mientras las almas, hundidas en la desesperación, comenzaban a encontrar esperanza en el mensaje de salvación que proclamaban. De nuevo, Pedro se erguía como un líder valiente en medio de la aglomeración. «Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados», clamó. Hechos 2:38. Estas palabras, llenas de autoridad y amor, fueron como un bálsamo a las heridas de la humanidad. A medida que más y más hombres y mujeres se conmovían, su respuesta ardía en fe, una llama de transformación iluminando las sombras de sus vidas. Sin embargo, los líderes religiosos, sintiendo la marea de cambio, se reunieron en secreto. «¿Cómo podemos detener esta locura? Cada día más se unen a sus filas», murmuró uno de ellos, la preocupación marcando su rostro. «No podemos permitirles que sigan, debemos actuar ahora». La conspiración crecía en sus corazones, y la ira se convertía en susurros de muerte, mientras decidían confrontar a los apóstoles. Aquella tarde, luego de un poderoso mensaje, los apóstoles fueron rodeados en el templo. Los guardias, cabizbajos ante la autoridad de sus amos, traían una orden de arresto. «Dejad de hablar en ese nombre», les dijeron con voz grave, la amenaza palpable en el aire. Pero Pedro, con ojos candentes de fe y determinación, respondió: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5:29. Con cada palabra, el miedo se desvanecía en el pueblo, mientras la verdad de Jesucristo brillaba más intensamente. La confrontación llegó a su clímax cuando Gamaliel, un fariseo respetado, se levantó en la reunión.
Su voz resonó con sabiduría. ¿Qué si esta obra es de Dios? No podréis destruirla. Tal vez seáis hallados luchando contra Dios mismo. Hechos 5:39. Su consejo, aunque oscilante, otorgó un respiro a los apóstoles, quienes fueron azotados y finalmente liberados. Pero su misión seguía incólume. De regreso en la comunidad, los apóstoles no se dejaron llevar por el miedo. En cambio, se regocijaron por haber sido considerados dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Su alegría no provenía de la ausencia de persecución, sino de la certeza de estar en la senda del propósito eterno. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. El fervor de la iglesia continuaba creciendo, incluso en medio de la oposición. Los milagros y prodigios seguían sucediendo, y la multitud era testigo del poder tangible de Dios entre ellos. Sin embargo, tras las sombras, una nueva amenaza comenzaba a gestarse, pues se rumoraba que había un nuevo adversario entre las filas de los líderes religiosos. Saulo de Tarso, un fariseo farinense, se levantaba con furia contra la obra del Evangelio. Mientras la comunidad clamaba y oraba, el cielo respondía silencios divinos. Había una revelación aguardando su momento. Lo que el hombre considera un obstáculo, Dios lo puede convertir en un ascenso. ¿Quién se atreverá entonces a desafiar el plan divino? Resonaba en el corazón de quienes participaban del avivamiento. Una nueva ola de fe estaba por desatarse. Un misterio relacionado con el prometido alcance del Evangelio entre las naciones que todavía no se vislumbraba. La obra de Dios avanzaría, y su soberanía iría más allá de lo que la humanidad podía imaginar. El hilo de la historia se tejía a través de corajes inesperados y decisiones que definirían los destinos. Aquel plan eterno se acercaba inexorablemente, dejando palabras de esperanza flotando en el aire. ¿Cuál será la reacción ante el llamado divino que transformará el corazón del más improbable de los hombres? La espera por la revelación de Dios se intensificaba, alimentando la anticipación en el pueblo que confiaba en su promesa. Mientras el sol del nuevo día se alzaba sobre Jerusalén, la atmósfera era palpable con un sentido de expectativa. Los apóstoles, ardientes en el espíritu, se habían reunido en oración. Sus corazones palpitaban con la seguridad del propósito que les había sido confiado, enfrentándose no solo a la amenaza del rechazo humano, sino a la turbulenta furia que encarnaba Saulo de Tarso. Pedro habló con resolución. Hermanos, debemos recordar que está escrito: los justos se levantarán como un roble, y su raíz no será removida. Isaías 61:3. Así como los profetas fueron perseguidos, también nosotros seremos forjados en el fuego de la adversidad. Las palabras de Pedro resonaban en el corazón de los demás, como las olas del mar que, aunque golpean la roca, la hacen más firme. Mientras tanto, a las afueras de la ciudad, Saulo de Tarso, con feroz determinación, se dirigía a la sinagoga con la misión de arrestar a los seguidores de Jesús. No descansaré hasta que estas enseñanzas se extingan, juró en su interior, esforzándose por extirpar de raíz lo que él consideraba un peligroso engaño. Los vientos del cambio, sin embargo, soplaban en direcciones imprevistas. En cada rincón de Jerusalén, el mensaje de salvación, milagros y sanidades llenaban los corazones de muchos. La comunidad de creyentes crecía diaria y significativamente. La unidad entre los apóstoles funcionaba como un imán, atrayendo almas. Mientras algunos se sumían en confusión, muchos otros experimentaban una transformación radical. Fue entonces, ahondando en la pesadumbre de su misión, que Saulo encontró su camino interrumpido en las afueras de la ciudad. Una luz brillante, más intensa que el sol, lo envolvió, haciéndolo caer al suelo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», resonó una voz del cielo, llena de poder y autoridad. El horror y la confusión lo abrumaron, mientras se preguntaba si acaso aquel a quien había perseguido lo había encontrado a él, desarmándolo sin compasión. La voz continuó: «Levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que has de hacer». Hechos 9:4-6.
Saulo, ahora ciego, fue llevado buscando respuestas que nunca había imaginado. Fue guiado a la casa de Judas en la calle llamada Derecha, donde su alma clamaba por luz y dirección. Mientras esto sucedía, los apóstoles continuaban orando en la casa, sintiendo la inquietud en el aire. Una revelación divina pronto sería conocida. En visión, Dios habló a Ananías: «Levántate y ve a la calle llamada Derecha y pregunta en la casa de Judas por uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando». Hechos 9:11. La incertidumbre llenó el corazón de Ananías. Él había escuchado sobre la brutalidad de Saulo. Pero el Señor dijo: «Ve, porque instrumento elegido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». Hechos 9:15. La voz del Señor renovó el valor en el corazón de Ananías, y una nueva fe comenzó a entrelazarse con la historia del pueblo de Dios. Oh, el asombro que vendría al pueblo de Dios, recordando que, ante su mayor adversidad, Dios puede obrar de maneras que jamás hubieran imaginado. El plan soberano de Dios iría más allá del entendimiento humano, y así, el apóstol que había sido enemigo se erigiría como el incansable apóstol de las naciones. Mientras las oraciones de los fieles se elevaban como incienso, las puertas del cielo se estaban abriendo para un cumplimiento sorprendente. La historia de la Iglesia y su fe estaba a punto de dar un giro radical y profundo. ¿Puede el corazón más duro ser transformado por la gracia?, resonaba en la mente de los apóstoles mientras aguardaban el siguiente movimiento de Dios, que cambiaría el curso de su misión para siempre. Cuando Ananías llegó a la casa de Judas, experimentó una mezcla de temor y reverencia. La luz en su corazón comenzó a brillar con la certeza de que Dios estaba por hacer algo extraordinario. Al abrir la puerta, encontró a Saulo sentado, con los ojos cerrados y orando, su voz resonando con súplicas que llevaban ecos de arrepentimiento. «Saulo», pronunció Ananías, su voz temblorosa pero firme, «hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado a ti para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9:17. Al pronunciar esas palabras, un poder divino se manifestó. Caer sobre Saulo como una lluvia refrescante. Las escamas que cubrían sus ojos cayeron, y sus párpados fueron abiertos por la luz de la verdad. La transformación fue instantánea y radical. Saulo sintió que el peso de sus pecados se desvanecía y que un fuego nuevo ardía en su interior. Aquel hombre que había perseguido a los seguidores de la nueva fe ahora se convertiría en su más ardiente defensor. Ananías, contemplando el milagro, sintió como si una cadena que mantenía su espíritu encadenado se rompía. Entendió que, en el misterioso orden de Dios, incluso el más oscuro de los corazones podía ser redimido. Con fe renovada, permaneció al lado de Saulo, compartiendo con él la buena noticia del Evangelio. Poco tiempo pasó antes de que Saulo se levantara e inmediatamente comenzara a predicar en las sinagogas. Su voz resonaba con fuerza y autoridad, declarando que Jesús era el Hijo de Dios. Las palabras de Saulo causaron asombro y confusión entre los oyentes, que se preguntaban: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Hechos 9:21. Los días pasaban, y mientras la fama de Saulo como predicador crecía, también lo hacía la presión y la ira de aquellos que lo habían respetado como un faro de justicia. En un giro inesperado, los que antes consideraban a Saulo como su aliado, ahora lo deseaban muerto. Los creyentes, atónitos por su rápida conversión, se atrevieron a interceder por él, aún sintiendo el peso del miedo. Pero el Señor estaba en control. Saulo, consciente de las amenazas que acechaban, fue guiado por la mano de Dios. Así como un ave se aleja de la tormenta, él encontró refugio en los brazos de los discípulos que prometieron protegerlo. Una noche fueron conducidos a través de muros y puertas, bajándolo en una canasta mientras las sombras de la ciudad se alzaban en la oscuridad. Su vida había dado un giro, pero era solo el principio. Los apóstoles, cada vez más inquietos, se preguntaban acerca del futuro. Era claro que el reino de Dios estaba siendo expandido, pero el costo y el llamado a la fe estaban aumentando. No solo debían enfrentar la adversidad de su propio pueblo, sino que las puertas de los gentiles ya estaban entreabiertas, y cada vez más se sentían empujados hacia lo desconocido. Mientras Saulo se unía a los apóstoles, un impacto mayor resonaba en las huellas de los antiguos profetas.
La voz de Dios había sido escuchada una vez más, como en el tiempo de Elías y Samuel. Un nuevo capítulo estaba por abrirse para la iglesia, una que no solo se expandiría geográficamente, sino también espiritualmente, pues el reino de los cielos comenzaba a tocar cada rincón de la tierra. Estamos al borde de algo que desafía toda expectativa, murmurarían unos a otros. Se sentía el viento del cambio, y era imposible ignorar que, en el corazón de este cambio, estaba Él. Testimonio de un hombre, un instrumento elegido que cumpliría el desvelo del plan soberano de Dios. Y así, mientras los apóstoles contemplaban su nueva alianza, todos podían sentir el eco divino resonando en sus corazones. Había llegado el momento para la promesa de Dios, y el mundo no sería el mismo. Saulo, después de haber sido rescatado de las sombras del pecado, comenzó a forjar una senda en la luz del Evangelio. Su voz se alzaba como un trueno en las sinagogas, y cada palabra cautivaba a los corazones de aquellos que escuchaban. Día tras día, la luz de Cristo brillaba intensamente a través de su ministerio, y el miedo que antes le acechaba fue reemplazado por el fervor de un llamado divino. Mientras Saulo se adentraba en sus nuevas responsabilidades, la oposición no tardó en intensificarse. Los fariseos, celosos de su influencia, unieron fuerzas para desmantelar su mensaje, viéndose obligados a recurrir a artimañas astutas. «Este hombre desea desviar a muchos de la verdadera adoración», murmuraban en las sombras. El ambiente se tornó tenso, como el cielo antes de una tormenta. Una vez más, los creyentes, aún atemorizados, se unieron en oración. Confiaban en que su clamor llegaría al trono celestial. «Señor, protege a tu siervo, que su verdad se mantenga a salvo». Así, un grupo de hombres y mujeres fieles se reunieron en la casa de Juan Marcos, donde el espíritu de unidad y propósitos divinos se convirtió en el eco de sus corazones. «El Espíritu Santo está con nosotros», aseguró Pedro, mientras la atmósfera se llenaba de fervor. «¿Qué haremos, hermanos? Esta es nuestra hora». La fe se palpaba en su interior, y cada uno sabía que debían mantenerse firmes en la batalla celestial que se desataba. Mientras tanto, Saulo continuaba predicando con pasión desenfrenada. Pero un día, después de un encuentro especialmente intenso, se encontró en una situación desesperada. Los judíos de Damasco hicieron un complot para asesinarlo, y su vida pendía de un hilo. Sus amigos, al enterarse, actuaron rápidamente, llevándolo una vez más por un camino de escape. «Es un milagro que sigas con vida», le recordó uno de ellos, su rostro iluminado por la esperanza. «Pero tienes un destino más grande que este». Saulo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. Sabía que cada acción era parte de un plan eterno, y que el Señor lo había escogido para una misión que trascendía lo que cualquier mortal podría imaginar. Los rumores de la conversión de Saulo comenzaron a trascender las fronteras de Damasco, llegando a oídos lejanos. La noticia cruzó caminos y aldeas, compartida fervientemente por cada creyente que había sido tocado por su testimonio. Pero, como todo lo divino, la noticia traía consigo resistencia y desafío. ¿Cómo podrían aceptar al hombre que antes había sembrado terror en sus vidas? Transcurrieron días de incertidumbre, hasta que el momento culminante ocurrió. Saulo se presentó ante los apóstoles en Jerusalén. En el fondo de su ser sentía el peso de las miradas, algunas con recelo, otras con una esperanza titilante. El encuentro era inminente. «Hermano», dijo Bernabé, quien tomó la iniciativa, «porque el Espíritu Santo es testigo, confirme su predicación». La presentación quedó marcada por la tensión. Todos esperaban ansiosamente la revelación. En ese instante, mientras el silencio envolvía la habitación, el Señor susurró a través del corazón de uno de los apóstoles: «Este es mi instrumento, el vaso que llevará mi nombre a los gentiles». Las palabras penetraron el aire, trayendo consigo la comprensión de un propósito eterno, y la sala se sintió vibrante con la presencia de Dios. Así, miradas de desconfianza comenzaron a ceder lugar a una fe fragante,
Y cada apóstol comprendía que habían sido elegidos para ser parte de un misterio mucho más grande, la confirmación de promesas antiguas. Saulo fue abrazado como un hermano, no solo como un predicador, sino como un precursor del Evangelio hacia los confines de la tierra. Al final de aquel emotivo encuentro, las palabras de Pedro resonaron y se convirtieron en un mantra, porque al Señor le ha placido usar a este hombre para glorificar su nombre. La conversación inicial se tornó en un fervor misionero. Y así, mientras la comunidad cristiana se expandía, el planeta se preparaba para recibir las olas de un avivamiento inesperado. El eco de un nuevo comienzo se avecinaba, pero en el fondo, cada creyente sentía una inquietante expectativa. En el telón de la historia divina, aún quedaban por cumplirse secretos que alterarían el destino de naciones enteras. El Antiguo Testamento había presagiado una expansión, y la promesa de Dios abría caminos misteriosos. ¿Estaban los apóstoles listos para abrazar lo que estaba por venir? El capítulo que llegaba ante ellos era solo un preludio de lo que el Señor estaba a punto de desatar sobre la creación misma. Poco después de la reunión en Jerusalén, un renovado fervor se apoderó de la comunidad creyente. Cundía la noticia de que Saulo, el perseguidor transformado en predicador, había llegado no solo para ser parte de la comunidad, sino como un mensajero del Evangelio para los gentiles, así como fue profetizado por Isaías que sería una luz para los pueblos. Isaías 49:6. Cada día, las sinagogas vibraban con la manifestación de su ministerio, y la influencia del Evangelio se expandía como un fuego devorador en la maleza. Sin embargo, la oposición jamás se desvanecía por completo. En un rincón sombrío de la ciudad, los fariseos, frustrados y llenos de rabia, tramaban cómo desbaratar la influencia de Saulo. ¿Acaso puede el lobo convertirse en cordero?, preguntaban entre murmullos, convencidos de que su antigua naturaleza jamás podría ser extirpada. Con astucia se infiltraron entre la multitud, sembrando duda y desconfianza. Aquella mañana, mientras Saulo hablaba apasionadamente a los oyentes en la sinagoga, un murmullo de descontento se alzó entre la multitud. ¿Acaso no es este el hombre que venía para hacer daño a los que invocan este nombre?, dijo una voz al fondo, haciéndose eco de los ansiosos corazones que aún temían al antiguo perseguidor. Saulo, sintiendo la tempestad en el aire, se aferró a la promesa que le había sido revelada, que no estaba solo, sino que el Señor mismo le dio valentía. Hechos 18:9-10. El eco de su respuesta reverberó con poder. Si soy un nuevo hombre en Cristo, ¿por qué sigues temiendo lo que el Señor ha transformado? Testifico que Él ha hecho maravillas en mi vida, y hago un llamado a la reconciliación, no a la condenación. Las palabras, llenas de un ungido fervor, lograron callar momentáneamente a la multitud, pero el odio se sentía como una sombra asfixiante. Mientras tanto, los apóstoles se reunieron para orar, sintiendo la presión de lo que estaba en juego. Señor, suplicó Pedro, danos sabiduría para guiar a este hombre, que nuestras decisiones sean parte de tu plan eterno. La atmósfera se llenó de fervor y súplica, y en medio de la intensa oración, nuevos escenarios comenzaron a brotar en sus corazones. Fue entonces que el Espíritu Santo susurró: No temáis, he establecido a Saulo en la senda del sufrimiento desde antes de su nacimiento, y a través de él escucharéis las voces de los pueblos lejanos. Las palabras se adhirieron a las paredes del lugar, tanto como un aliento divino como una advertencia. El camino por delante seríais prueba y glorífica revelación. Comenzaron a organizar un viaje, un mandato hacia los gentiles que habría de desafiar las limitaciones humanas. La conversación oscilaba entre el entusiasmo y el temor. ¿Podría el mensaje de salvación atravesar fronteras culturales y etnias diversas? ¿La luz de Cristo podría tocar los corazones de aquellos que antes fueron considerados irreconciliables? Mientras el grupo se preparaba para la travesía, un misterioso mensajero llegó con una carta que traía un mensaje inquietante de Jerusalén, un reclamo contra el líder de los fariseos que había causado la persecución. ¿Qué haremos si las autoridades se vuelven contra nosotros?, preguntó uno, sus ojos radiantes con la duda.
En ese momento crucial, Saulo se puso de pie, con una mirada decidido. No serán nuestros adversarios quienes nos definirán, sino el propósito del Dios al cual servimos. Iré a los confines de la tierra, porque el Señor así lo ha dicho. Así, mientras comenzaban a trazar el mapa de su destino, la atmósfera se cargó de expectativa. Sabían que la historia de los creyentes estaba a punto de dar un giro inesperado, pero en el fondo, el destino de esta misión contenía un misterio aún más profundo. Con cada paso que daban, las promesas del antiguo pacto resonaban y se sentía la presencia de Dios palpitar en el aire, dispuesto a hacer aún más de aquello que podrían pedir o imaginar. Y así, mientras el grupo se adentraba en la misión, quedaron desesperados por comprender la mística revelada. ¿Realmente estaba el Señor a punto de abrir una puerta que llevaría el Evangelio más allá de lo que jamás habían soñado? Todo se hallaba por descubrir y una inquietante verdad se cernía. Los rectos caminos del Señor. Hechos 13:10. La autoridad en sus palabras trajo consigo un acto milagroso. A Elimas le fueron quitados los ojos como advertencia de que jugar con la verdad tenía un coste. A medida que la luz de Cristo comenzaba a brillar en Chipre, la audiencia se asombró del poder y la autoridad que habían presenciado. ¿Qué es este nuevo camino?, se preguntaban los corazones. Y mientras el nombre de Jesús resonaba, muchos comenzaban a rendirse a la obra de Dios que se desplegaba ante ellos. Sin embargo, las sombras de la oposición no se apagan fácilmente. Mientras la obra avanzaba, un clima de rencor se esbozaba desde Jerusalén. Los fariseos, enfurecidos y celosos por el éxito del Evangelio, planeaban estrategias para desbaratar lo que consideraban una herejía. A través de sus mentes corría una cuestión inquietante. ¿Podía aquel que había perseguido a la iglesia ser ahora un líder de la misma? Tanto en las sinagogas como en los hogares, la pregunta permanecía en el aire. ¿Aceptará esta transformación la historia de un Dios soberano que puede cambiar corazones de piedra en corazones de carne? Los apóstoles, conscientes de la urgencia de la situación, sabían que su misión era parte de una convocatoria mucho más grande. De hecho, lo que estaban viendo era la firme mano de Dios cumpliendo su promesa de que su luz alcanzaría incluso al más perdido entre ellos. Mientras el eco del Evangelio resonaba en tierras lejanas, el fuego de la verdad se encontraba avivando el corazón de muchos, produciendo una ola de fe que desbordaba la tradición y los temores humanos. La presencia de Dios se experimentaba profundamente entre la comunidad y la obra del Evangelio comenzaba su viaje a través de las generaciones por venir. Y ahí, con la victoria y resistencia en el horizonte, la historia de este nuevo apóstol estaba por desatarse en un grandioso acto de revelación que cambiaría el mundo por siempre. ¿Qué más tenía Dios preparado para Saulo y los creyentes? El plan soberano de Dios iba más allá de lo que la mente humana podría concebir. Una transformación irresistiblemente gloriosa estaba al borde de suceder y los apóstoles se preparaban para lo extraordinario que estaba por venir, dejando sus corazones vibrando con la expectativa de un nuevo comienzo.